Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a explicar cómo hacer este pantalón de pana tiro alto, el cual fue una petición de Cielo Color, que de hecho este fue el comentario más específico de todos los que dejaron y se lo agradezco mucho porque así es mucho más fácil para mí hacer este tipo de tutoriales. Y ella pidió exactamente un pantalón tiro alto bota tubo en pana, o también a esta tela se le llama corduroy. De esos dos nombres lo pueden encontrar. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este pantalón lo van a encontrar en la descripción de abajo, y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Para hacer este pantalón vas a necesitar 1,5 metros de pana o corduroy, tela para el forro de bolsillo, hilo, una cremallera de 10 centímetros para pantalón y un botón. Antes de empezar con el tutorial les quiero mostrar cómo deben cortar las piezas de este pantalón. La pana o el corduroy es una tela que tiene viso, es decir que se ve de un color cuando la cortas hacia una dirección y de otro color más oscuro o más claro cuando cortas la pieza en otra dirección. Entonces para este pantalón debes asegurarte de que tanto las dos piezas del posterior como el delantero y los bolsillos posteriores las cortes en el mismo sentido de la tela, porque como ves acá puse uno de los posteriores al derecho y luego el otro posterior lo puse al revés, para que veas que si cortas la tela en sentidos opuestos una pieza se va a ver ligeramente más oscura que la otra, así que sí es súper importante que cortes todas las piezas en el mismo sentido. Y aquí te muestro cómo se ven ambos posteriores puestos al derecho porque los corté en el mismo sentido de la tela, y como ves ya no se ve una pieza más oscura que la otra. Lo primero que vas a hacer es preparar el delantero del pantalón, y para esto vas a tomar el delantero, la vista de bolsillo y el bolsillo y los vas a armar. Para este paso ya tengo un tutorial completo donde explico bien a detalle cómo armar el bolsillo delantero de un pantalón, así que te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Cuando ya tengas ambos bolsillos delanteros confeccionados vas a pasar a montar el cierre del pantalón. Para esto necesitas ambos delanteros, la letilla, el aletillón y el cierre. Y nuevamente no quiero ahondar mucho en este paso porque ya también tengo un tutorial completo de cómo coser el cierre de pantalón. Cuando termines de montar el cierre del pantalón te debe quedar algo así, y ya con esto el delantero quedó terminado. Ahora vamos a pasar a hacer los bolsillos del posterior, y para esto voy a pasar primero la fileteadora por todos los bordes de los bolsillos. De antemano me disculpo si ven que la cámara se está moviendo mucho, olvidé desactivar una de las funciones que tiene esta, que es para seguir los objetos que salen en el encuadre, así que es por esto que a veces se ve que la cámara se está moviendo. Para filetear los bolsillos utilicé una puntada sencilla de 3 hilos y fui fileteando ambos bolsillos a la par para que me rindiera más en este paso. Esto no es completamente necesario, pero yo decidí hacerlo porque así se me hace mucho más fácil doblar los márgenes de costura en el paso que sigue. Ahora con ayuda de una plancha vas a doblar hacia adentro la boca de bolsillo, que en el molde te marco cuánto es la distancia. Después vas a pasar una costura recta. Luego vas a doblar 1 centímetro hacia adentro los márgenes de costura de cada bolsillo. Y cuando estés haciendo este paso yo te recomiendo ubicar uno de los bolsillos encima del otro para asegurarte de que ambos te queden exactamente iguales. Ahora vas a juntar ambos posteriores en la curva de tiro para saber más o menos en dónde ubicar los bolsillos. En este paso cometí un error que te voy a explicar más adelante para que lo tengas en cuenta. Cuando di con una posición que me gustó, sujeté uno de los bolsillos con alfileres para evitar que este se mueva, y luego con el metro fui midiendo de dónde a dónde mide el bolsillo para ubicar el otro en exactamente la misma posición. Luego de esto sí lo sujeté con alfileres para poder coserlo. Y para coser estos bolsillos primero hice una costura en forma de U en la parte de arriba para reforzar bien la boca de bolsillo, y luego sí le di toda la vuelta al bolsillo con margen de un 16, utilizando la puntada recta con una longitud de puntada de 5, que esa es la más larga que viene en mi máquina. Y luego en el otro extremo del bolsillo volví a terminar con la costura en forma de U, rematando muy bien al inicio y al final. Cuando termines de coser los bolsillos se debe ver algo así, y luego vas a juntar ambos posteriores derecho con derecho y los vas a unir por la curva de tiro. Para este paso primero pasé una puntada recta a 1 centímetro del borde y luego sí pasé mi fileteadora. La pana es una tela que te recomiendo altamente utilizar con una fileteadora, pero si no cuentas con una también puedes utilizar una puntada overlock, aunque el acabado no va a ser el mismo. Luego de hacer este paso fue que me di cuenta del error que había cometido, y es que olvidé por completo que este pantalón tiene unas pinzas en la cintura
cintura y estas las debes cerrar antes de poner el bolsillo. Así que tengan en cuenta esto cuando estén haciendo el pantalón ustedes. Primero deben cerrar las pinzas de la cintura y luego sí deben coser el bolsillo al posterior. Así que en este caso utilicé el molde para marcar la posición de las pinzas y luego sí procedí a coserlas con mucho cuidado de no ir a coser el bolsillo mientras hacía este paso. Para coser las pinzas debes doblarlas a la mitad y si deseas puedes trazar una línea recta con un lápiz o con una tiza desde el punto donde inicia hasta el punto donde termina y vas a coserlas en línea recta hasta llegar al vértice de la pinza. Ahí debes hacer un buen remate para asegurarte de que esta no se descosa con el uso y este mismo procedimiento lo debes hacer en las 4 pinzas de la cintura. Cuando terminé el pantalón se veía algo así y por obvias razones el bolsillo quedó abombado, así que procedí a descoserlo en el extremo del costado hasta llegar a la parte de abajo. Luego lo volví a acomodar y volví a coserlo para que quedara recto. Antes de continuar es muy importante que pases un pespunte sobre la costura de la curva de tiro y para eso debes doblar el margen de costura hacia la parte derecha del pantalón y pasar una costura encima para pespuntar esta con margen de 1/4, nuevamente utilizando la puntada más larga de la máquina. Ahora vas a ubicar el delantero del pantalón sobre el posterior y con un alfiler vas a juntar ambas puntas de la curva de tiro. Luego vas a pasar a cerrar la entrepierna y los costados del pantalón. Y para coser la entrepierna empecé desde el centro hacia uno de los lados para asegurarme de que las piernas queden parejas y luego cuando terminé esa parte volví al centro y cosí hacia el otro extremo. A este procedimiento se le llama cerrar la entrepierna en 2 tramos. Para el costado decidí pasar una costura recta a 1 centímetro del borde sin pasar la fileteadora porque quería probar que el pantalón sí me quedara bien y en este caso sí lo hizo, no tuve que hacer ninguna alteración en la cintura o la cadera del pantalón. Así que una vez que te pruebes el pantalón y veas que sí te quedó bien, ya puedes pasar a hacer la costura de la fileteadora. Cuando termines de cerrar la entrepierna y los costados te debe quedar algo así. Y ahora vas a pasar a hacer el dobladillo de la bota. Yo ya tengo un video donde explico más a detalle cómo hacer un dobladillo sencillo, pero en este caso les quiero explicar cómo hacer el dobladillo de un puño o de una bota que no cabe en el brazo libre de la máquina, como es el caso de este pantalón bota tubo. Así que toman la bota con el derecho de la tela por fuera y en la costura de la entrepierna van a doblar la tela hacia adentro para formar el dobladillo. Luego van a ubicar ese pedazo de la tela debajo de la máquina y van a clavar la aguja para hacer un remate. Cuando ya esté rematada esa parte del dobladillo, van a ir estirando la tela para seguir doblando hacia adentro el dobladillo y van a seguir cosiendo por tramos pequeñitos, como lo pueden ver en el video. Cuando terminen les debe quedar algo así. Y si desean pueden planchar la costura para que quede bien quebrado el doblez. Ahora vamos a pasar a la pretina de este pantalón. Para esto van a tomar ambas piezas y las van a ubicar derecho con derecho. Las pueden sujetar con todos los alfileres que consideren necesarios y van a pasar a coserlas desde uno de los costados por toda la parte de arriba hacia el otro costado, dejando libre la parte de abajo. Cuando terminen deben tener algo así, que yo sé que ahora no tiene mucha forma, pero ya van a ver por qué. Ahora van a tomar uno de los lados de la pretina y la van a ubicar sobre el revés de la cintura. Sujétenla con todos los alfileres que sean necesarios. Y el molde de esta pretina tiene un piquete en el centro posterior. Es muy importante que ese piquete quede bien alineado con la costura del tiro posterior para asegurarnos de que la curva natural de la pretina sí quede donde corresponde. Cuando termines de sujetar toda la pretina al revés de la cintura, vas a pasar a hacer una costura recta. Este mismo procedimiento es el que utilicé para hacer la pretina de la falda cargo que les subí hace unos meses, la cual también se las voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Y para hacer este paso no es necesario en ningún momento estirar la tela, simplemente la van aplanando para que no queden arrugas mientras vayan cosiendo. Cuando terminen van a doblar la pretina hacia el derecho de la prenda y con mucho cuidado van a ir doblando el margen de costura hacia adentro, asegurándose de tapar la costura que acaban de hacer, pero al mismo tiempo fijándose que la pretina queda del mismo ancho por todo el contorno de la cintura. Para este paso también se pueden ayudar de una plancha si así lo desean. Este paso es algo demorado, pero es muy importante que quede bien hecho. Y cuando terminen de sujetar la pretina con los alfileres se debe ver algo así y ahora sí van a pasar a coserla, empezando por el borde de abajo y cuando terminen hacia el otro extremo de la cintura van a subir y pasar un pespunte por la parte de arriba hasta llegar al punto donde comenzaron.
Sé que suena un poco enredado, pero ya van a ver cómo se hace. Entonces, para este paso utilicé el prensatelas de doble arrastre porque ya esta tela se vuelve un poco gruesa para hacerlo con el prensatelas normal. Y para empezar esta costura no la empecé directamente desde la punta de la pretina, sino a unos centímetros más adelante de esta. Ya van a ver por qué. Entonces, con mucho cuidado fui pasando una costura con margen de un 16 por el borde que doblé y fui retirando los alfileres y allanando la tela para asegurarme de que no quedaran arrugas mientras iba cosiendo, y también para fijarme que el ancho de la pretina fuera constante por todo el contorno de la cintura. Cuando llegues a la otra punta de la pretina vas a parar en la esquina, subes el prensatelas, giras la tela y sigues cosiendo. Luego pasas el pespunte por la parte de arriba. Para este paso también es necesario que vayas allanando la tela mientras coses. Y vas a hacer esto hasta llegar otra vez a la punta por donde empezaste. Y nuevamente vas a girar la tela para coser la parte del centro y luego la esquina, para terminar justo donde empezaste la costura. Al final te debe quedar algo así. Ahora es momento de hacer el ojal y poner el botón de la pretina. Ahora vamos a pasar a hacer los pasadores de la pretina, y para esto vas a tomar la pieza que se llama pasadores y vas a pasar la fileteadora por los dos bordes más largos de esta. Luego vas a doblar esta pieza en 3 partes iguales y vas a pasar 2 costuras a un 16 de cada borde. Luego vas a tomar esta tira y la vas a recortar en 5 partes iguales para hacer los pasadores. Luego vas a tomar estos pasadores y los vas a ubicar en la parte de arriba de la pretina, derecho con derecho, y los vas a ubicar justo donde empieza la boca de bolsillo delantero, en ambos costados y en el centro posterior, y luego los vas a coser con una puntada recta. Y nuevamente estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre, ya que este número de capas de tela ya es bastante grueso para utilizar el prensatelas normal. Luego de coser la parte de arriba, doblé el pasador hacia abajo y junté la punta del pasador donde empieza la costura de la pretina, y justo en ese doblez pasé otra puntada recta varias veces para sujetar bien el pasador. Cuando termines de coser todos los pasadores del pantalón, ya este habrá quedado completamente terminado. Y bueno, espero que les haya gustado este pantalón de pana tanto como a mí. En verdad disfruté mucho este color y esta tela. Además que la combinación con estos botines morados y esta blusa en tul, que también la pueden encontrar en mi página web, me encantó para muchas ocasiones. Siento que la puedo utilizar para salir un fin de semana, o para ir a trabajar, o para una entrevista, o para salir con amigos. En verdad siento que este pantalón puede combinar con muchas prendas y nos sirven para un montón de ocasiones. Además que para hacer este pantalón compré 2 metros de tela porque quería que me sobrara para hacer otra cosa, así que esperen muy pronto otro tutorial con esta misma tela. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque este mes seguimos con los tutoriales que ustedes me pidieron el 24 de diciembre, y el próximo tutorial va a ser un body de encaje. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos. Los domingos publico cuando el tutorial no es muy largo o muy difícil, así que este domingo no va a haber video. Pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales porque esa es la red en donde más me mantengo activa, donde más me gusta hablar con ustedes y también donde aprovecho a preguntarles cositas y hacerles juegos. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.